Bien, para terminar, las tres lecciones correspondientes al capítulo 6 de movimiento de fluidos en tuberías o cálculo de movimiento en tuberías, vamos a ver la parte práctica, que es cómo llevamos a cabo el procedimiento de cálculo en una tubería, y la parte práctica, como digo, que vamos a ver hoy, va a ser la que vamos a aplicar directamente para resolver ejercicios en los problemas que se van a realizar de este tema 6. Para situarnos y insistir un poco en lo que ya vimos, vamos a recordar brevemente lo que vimos en la clase anterior, hacer un breve resumen. En la clase anterior habíamos hecho lo siguiente. En primer lugar, habíamos definido la fórmula de Darcy, que es una ecuación que nos permite calcular las pérdidas de carga en función de un coeficiente de fricción F. Ese coeficiente de fricción F en general dependía del número de Reynolds y de la rugosidad relativa de las paredes del tubo. Luego de algunas operaciones obteníamos, utilizando ese coeficiente de fricción o la definición de ese coeficiente de fricción, obteníamos cómo se calcula el coeficiente de fricción para el caso laminar en función del número de Reynolds, como veis aquí, estoy señalando, y cómo se calculaba para el caso turbulento. Para el caso turbulento hemos trabajado con las fórmulas y hemos obtenido finalmente un resultado, que es este, para paredes lisas, en donde vemos que el coeficiente de fricción F está escrito en función, de nuevo, como en función del número de Reynolds, en una ecuación implícita, dado que F aparece a izquierda y derecha, y para paredes rugosas, es una fórmula más simple, pero también un logaritmo, en donde F depende del coeficiente de, perdón, de la rugosidad relativa del material. Entonces, en principio, podríamos decir que sin hacer más nada, para calcular el coeficiente de fricción y con ese coeficiente de fricción calcular las pérdidas de carga, con esta fórmula de Darcy, deberíamos conocer, en este caso, el número de Reynolds. Puede haber combinaciones de problemas en los cuales se conoce el coeficiente de fricción y se calcula el número de Reynolds, etc. Eso se hará en los ejercicios. Y en el caso de pared rugosa, se conoce la rugosidad del material y se calcula F. Ahora bien, la dificultad que todavía existe es cómo discriminar si es una pared lisa o rugosa. Como sabemos, el espesor de la capa viscosa lo tenemos escrito aquí. Deberíamos, pues, calcular el espesor de la capa viscosa y, en función del espesor de la capa viscosa, compararlo con la rugosidad del material. Si el espesor de la capa viscosa es menor que la rugosidad del material, pared lisa, y usamos esta fórmula. Si es mayor, pared rugosa. Rectifico, creo que lo he dicho mal, vamos a decirlo de nuevo. En el caso de pared lisa, y utilizar esta fórmula, el espesor de la capa viscosa es mayor que la rugosidad del material. Dato en general del problema. En caso inverso, si es menor, es pared rugosa y usamos esta fórmula. Pared lisa, espesor mayor que la rugosidad, pared rugosa, espesor menor. Bien, esto se presenta como un poco incómodo, es decir, tenemos que usar dos fórmulas y además discriminar si es o no menor la pared, el espesor de la capa viscosa o de la capa de pared respecto de la rugosidad. Además de incómodo, es complicado, dado que para calcular el espesor de la capa viscosa necesitamos conocer la tensión en la pared o la velocidad de fricción. Esa es la única dificultad que tenemos que superar y lo vamos a arreglar fácilmente ahora utilizando un procedimiento o una fórmula de interpolación entre ambas, entre pared rugosa y pared lisa, de tal manera de evitarnos tener que hacer estas comparaciones. Bien. Así que para el cálculo práctico de tuberías, de coeficiente de fricción en tuberías, tenemos lo siguiente. Lo que estoy comentando en palabras lo tengo aquí resumido en esta transparencia. Esto que está escrito aquí es lo que ya hemos calculado
o hemos estudiado en la clase anterior. La solución laminar, como he mostrado también, f es 64 partido del número de Reynolds si es laminar, es esta fórmula logarítmica en función del número de Reynolds si es pared lisa, y es esta en función de la rugosidad si es pared rugosa. Así que estas son las soluciones que ahora debemos simplemente reorganizar. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es la solución para que esto se presente de una forma sencilla? Si estamos hablando del caso laminar, la verdad que es sencilla, lo era y lo sigue siendo. Si nosotros sabemos que el problema es laminar, es decir, número de Reynolds en general bajos, para el caso de una tubería estamos hablando del número de Reynolds en general menores que 1000, vamos a poner como una referencia, pero tampoco lo toméis como un número absoluto. Por eso pongo esa señal, aproximadamente menor que 1000. ¿eh? Pero luego vamos a ver que esto queda más o menos claro cuando hacemos los cálculos. Y turbulento tenemos las dos opciones, liso, rugoso. Por otro lado, recordemos que una complicación adicional es el hecho de que un mismo tubo, tal como vimos en la clase anterior, puede ser liso o rugoso dependiendo del número de Reynolds, dado que el espesor de la capa viscosa era proporcional a la inversa del número de Reynolds, ¿eh? Que lo vimos al final de la clase anterior. ¿eh? Bueno, pues entonces, siguiendo con nuestro procedimiento de cálculo, vamos a intentar abreviar esto. Si la solución es laminar o si la solución es turbulenta, tenemos esta opción o estas dos. Así que, ¿cómo en la práctica se resuelve esto? Pues utilizando una fórmula de interpolación, de tal manera que cuando el número de Reynolds resulta ser pequeño, colapsa o tiende a esta solución de pared lisa, cuando el número de Reynolds es muy alto, el término dependiente del número de Reynolds se hace muy pequeño y el coeficiente de fricción depende solo de la rugosidad. La fórmula más habitual es esta que voy a mostrar ahora, de interpolación, que es la que se llama, que es debida a Colebrook, en mediados del siglo pasado, se propuso y funciona de una forma casi general en tuberías circulares y con pequeñas modificaciones en tuberías no circulares, y es la que tenemos aquí. Observar un momento cómo está escrita. Coeficiente de fricción sigue siendo implícito para el caso de que el el coeficiente dependa del número de Reynolds, como es el caso para ELISA. Y si el número de Reynolds es muy alto, observar que este término tiende a ser muy pequeño. Estamos hablando de un número de Reynolds, por ejemplo, de 1.500.000. Este término es despreciable y la fórmula colapsa en epsilon partido de 3,7, que es la que tenemos aquí para pared rugosa. Así que automáticamente, si nosotros reemplazamos nuestras incógnitas o parámetros o datos en esta fórmula de una forma mecánica, podemos obtener el coeficiente de fricción. El único inconveniente desde el punto de vista de cálculo es que si el f depende de epsilon y del número de Reynolds, o no sabemos de qué depende, por ejemplo, en un pequeño programa de cálculo, el coeficiente de fricción, si es la incógnita, debe iterarse de tal manera de obtener el resultado final, dado que aparece aquí y aparece aquí. Hay opciones en la práctica y que bien pueden ser aceptadas en ejercicios elementales o de tanteo en nuestro curso, que hacen que esta fórmula se reescriba aproximadamente de forma explícita, como es este ejemplo de Hallam, que es el que se cita en el libro de White, lo tenemos también en los apuntes. Como podéis ver, este término de aquí no incluye el coeficiente de fricción de forma implícita ante el logaritmo y podemos obtener, si conocemos un número de Reynolds, directamente el coeficiente de fricción de forma explícita. Este
Esta fórmula, los autores alegan que, o demuestran que falla en un 10 o un 15%. Observar que eso no es un disparate a la hora de las imprecisiones que tenemos de datos en el cálculo de tuberías. ¿De acuerdo? Entonces, recomendación final para un cálculo mecánico con una calculadora programable, con un pequeño programa, utilizar la fórmula original, dado que no cuesta nada, con muy pocas iteraciones, esto converge. Y en el caso de querer utilizar un cálculo a mano, con una calculadora manual, lo que sea, bien puede ser aceptable esto. Antes de disponer de medios mecánicos eficientes para el cálculo de fórmulas de funciones trascendentes, funciones logaritmos, etcétera, como disponemos de hace ya varios años, se utilizaba una solución gráfica. Y esa solución gráfica es esta curva que tenemos aquí, que está también en los apuntes, y no es otra cosa más que la representación gráfica para una serie de valores de la fórmula de interpolación de Colebrook. Así que en esta curva, bueno, que puede ser aceptable usarse de forma elemental en los ejercicios o en el examen, nosotros recomendamos realmente utilizar directamente la fórmula. Pero sí es interesante invertir unos pocos minutos en estudiar cómo es el comportamiento en la curva. Este es el diagrama de Moody, Moody, que es una de las, o ha sido una de las diagramas más populares y comunes en la ingeniería práctica. ¿Qué representa el diagrama de Moody? Como digo, la fórmula de interpolación de Colebrook, pero ¿cómo se pinta? Se pinta, fijaros, en abscisas tenemos en escala logarítmica el número de reinos. Aquí abajo, número de reinos, escala logarítmica. En ordenadas tenemos el coeficiente de fricción a la izquierda. Y en otra escala, a derecha, tenemos la rugosidad relativa del material, es decir, epsilon partido de d. Epsilon en milímetros, d en milímetros, es decir, en lo que queráis, dado que es rugosidad relativa. Aquí está escrito, ¿no? Relative roughness. Luego, lo de arriba es para cambiar de agua a aire, pero no tiene mucha importancia realmente, ahora, para lo que estamos viendo. Vamos a suponer que estamos considerando siempre aire en tuberías circulares. Esto es para tuberías circulares. Entonces, ¿qué ocurre? Si el número de reinos es bajo, hemos dicho de que la solución es la solución laminar. Entonces, en la solución laminar, fijaros que aquí tenemos 1000 y aquí tenemos 2000. Para la solución laminar se representa, está aquí escrito, flujo laminar, se representa una recta que es justamente esta solución que tenemos aquí, 64 partido del número de reinos. Así, y lo mismo pasa en caso turbulento, pero así en el flujo laminar podemos decir, tenemos una tubería existente de diámetro tal y de caudal tal. ¿Qué pérdida de energía tenemos? Pues calculamos el coeficiente de fricción mediante el número de reinos, que es U por D partido de nu, lo calculamos luego el coeficiente de fricción, y con el coeficiente de fricción y la fórmula de Darcy calculamos la pérdida de carga. Eso sería el cálculo directo. Verificación de una tubería. Ahora, nosotros decimos, dada una pérdida de carga, ¿qué diámetro tengo que poner de tubería para transportar un caudal, lo que sea? Dimensionamiento de una tubería. Pues entonces las variables cambian y nosotros vamos a tener como incógnita el diámetro de la tubería que entra en el número de reinos. Para un diámetro dado podemos calcular el coeficiente de fricción y la pérdida de carga. Es decir, podemos jugar con distintas variables. Combinación de variables. Para el caso turbulento, también, como ya he mencionado antes, solo que es un poco más intrincado resolver el F. Entonces, volviendo al diagrama de Moody, vemos que para el caso laminar el tema lo tenemos cerrado. Si está el número de reinos por debajo de este valor, se utiliza 64 partido del número de reinos, que es esta recta en escala logarítmica. Y luego entramos en la zona crítica. Esta región de aquí es bastante confusa, es la zona de transición en la cual los resultados no son muy precisos.
Si nos vamos al otro extremo, nos encontramos con rectas. Cada recta esta de color indica un valor de rugosidad y el valor de la fricción. Es decir, si quisiésemos usar esto, decimos, vamos a suponer que el Reynolds es 10, 2 por 10 a la séptima, aquí. Y la rugosidad del material relativa es 0,01. Aquí tenemos este punto de aquí. Con este punto de aquí obtenemos el factor de fricción, coeficiente de fricción, de Darcy. ¿eh? E incluso aquí está escrita la fórmula, aunque está un poco así apretado. Bueno, eso sería el equivalente a utilizar analíticamente esta fórmula de aquí. Como veis, f solo depende de epsilon, así que si nos vamos a la curva, para un epsilon dado, f es constante. Eso sería para números reinos altos, cosa que demostramos ayer o en la clase anterior. Si para números reinos altos estamos considerando que el coeficiente f es aproximadamente constante y la pared es rugosa. Así que aquí, como dice rough pipes, pared rugosa en toda esta región, es decir, de esta curva de aquí hacia la derecha, pared rugosa y solución de pared rugosa. En cambio, en esta zona de aquí de transición, digamos, el número de, el coeficiente de fricción depende del número de Reynolds y depende también de la fricción. Así que si estuviésemos, por ejemplo, 10 a la quinta como número de Reynolds y el coeficiente 0,06, la rugosidad relativa 0,06, nos encontramos con que el coeficiente de fricción va a estar aquí. 0,06, permitirme, aquí. Entonces depende, como veis, ligeramente del número de Reynolds. A medida que nos vamos hacia la izquierda, depende cada vez más. Hasta que el tubo es completamente liso, que sería esta solución de aquí, en donde se pega el resto. Para el número de Reynolds, el que sea, y una rugosidad muy baja, pues nos encontramos con esto de aquí, dado que físicamente el tubo es liso. Bien, entonces, así como esto es muy preciso, si yo pongo el dedo aquí y no puedo determinar en forma muy precisa el coeficiente de fricción, es obvio que recomendamos utilizar directamente la fórmula. Pero desde el punto de vista didáctico sigue siendo bueno ver el diagrama de Moody. Entonces, las distintas combinaciones de soluciones, tanto en la solución turbulenta como en la laminar, lo vamos a ver y lo vamos a ver en las clases de problemas. Pero el tema está cerrado. Fijaros que simplemente como recapitulación, el procedimiento sería, una vez que está determinados los datos, es decir, nosotros tenemos un coeficiente de fricción, que es una función, como vimos ayer, del número de Reynolds y de la rugosidad relativa del tubo. Entonces las combinaciones posibles son conocido el tubo existente. Con esto calculamos F, dado que, y un caudal dado. Calculamos F y verificamos las condiciones de funcionamiento de un tubo existente. O otra combinación de datos, que la típica sería, ¿qué diámetro necesitamos para un caudal dado? Y un material dado. Dado el material, vamos a poder obtener como dato la rugosidad relativa. Con esta rugosidad relativa vamos a obtener un F1, el primero, y luego vamos tanteando hasta obtener el F final, en donde el F final también dependa del número de Reynolds. Es decir, primero calcularemos un F1 que es solo función de epsilon partido de D con la fórmula rugosa. Luego esto no encajará en la fórmula e iremos tanteando a partir de este valor inicial hasta obtener el final. Es decir, es simplemente una cuestión numérica, pero no presenta ningún tipo de dificultad desde el punto de vista teórico. Tanteando me refiero a utilizar esta fórmula. Si utilizamos una fórmula explícita, una vez elegido el material, la rugosidad relativa del material, vamos a tener simplemente, si D es la incógnita, con la rugosidad podemos tantear F y luego obtener el D final.
decir, hay varias distintas variantes que vais a ver en la clase de problemas. Bien, para terminar con el estudio de la aplicación práctica del cálculo en tuberías, hay dos apartados que debemos analizar. El primero de ellos es volver al problema de cavitación, en el cual la definíamos al principio del curso. La cavitación es un fenómeno que se puede producir cuando la presión a la que está sometido el fluido en su movimiento es menor que la presión de vapor. Cuando la presión es menor que la presión de vapor, el fluido líquido pasa a fase gaseosa, y se forman burbujas. Esas burbujas, suponiendo que en este dibujo se formen en el punto A, aquí, esas burbujas se ven transportadas por el propio fluido y colapsan en otra posición que puede producir daños por fatiga en general a las tuberías o a las turbomáquinas. Así que hay que evitar en lo posible que se produzca una situación en la cual nuestra instalación implique que en algún punto de ella la presión cae por debajo de la presión de vapor. Así que la verificación a cavitación es sencillamente que la presión sea siempre mayor que presión de vapor, como estoy indicando aquí. Por ejemplo, en este esquema que está reproducido de los apuntes, están pintados en la misma figura la línea de energía real que tenemos aquí, que cae porque hay pérdidas HE, desde aquí hasta aquí, de 1 a 2, y la línea piezométrica LP que está pintado en línea continua. El eje de una dada tubería, vamos a suponer que sea este, y en una determinada parte de la instalación, ese eje supera la línea piezométrica. Eso significa que en A la presión es AB en la escala del dibujo y es negativa, dado que la distancia entre el eje y la línea piezométrica nos da P. Aquí sería P1, aquí es P2. En este caso es este segmento vertical AB, en la escala del dibujo, claro. Bien, entonces, ¿cuál es el motivo de mostrar este ejemplo? El motivo de mostrar este ejemplo es que dada una instalación que nosotros hemos diseñado de la forma que sea, vamos a suponer que el tubo tenga que tener este sifón invertido, esta forma de cambio de que gana cote y luego pierde, debido, por ejemplo, a que aquí haya un obstáculo que no puede superar el tubo, no puede atravesarlo, por ejemplo, eh, esto nos sugiere que cuando nosotros tenemos la instalación diseñada, debemos verificar la menor presión, los puntos de menor presión de toda la instalación, que en este caso va a ser este, el punto A, o B del eje, vamos. Topográficamente sería el punto B. Puede haber otros, si esto va dando, bueno, otros cambios de cote importantes. Entonces, localizamos el punto B y en este punto B, ¿qué se tiene que cumplir? La presión en el punto B es absoluta, es la presión atmosférica más la presión AB, que es la relativa, la que estamos midiendo en la línea piezométrica. Luego, como es negativa, va a ser menos la presión atmosférica menos gamma por este segmento en escala de presiones, de metros en este caso. Luego, para evitar la cavitación, se tendrá que cumplir que la presión en B sea mayor que la presión de vapor. Así que P atmosférica menos gamma B, esto, sea mayor que PV. P atmosférica menos gamma AB mayor que PV. Luego, la presión AB en escala tiene que ser menor que P atmosférica menos PV partido de gamma. Esta es la sencilla verificación de cavitación. Con esto lo que estoy diciendo es que no que esta es la verificación directa de cavitación, sino indirecta, es decir, digamos, estamos curándonos en salud. Es decir, si evitamos la formación de burbujas, evitamos la cavitación. Y con esto evitamos que se produzca el cambio de fase. Este es el primer punto que hay que tener en cuenta a la hora de una instalación real. El segundo punto que hay que tener o que hay que comentar es el de pérdidas localizadas que enseguida vamos a comentar ahora. Bueno,
He hecho un pequeño esquema aquí para abreviar, para perder menos tiempo antes de seguir con la clase, para ahora explicarlo muy brevemente, aunque el dibujo no es demasiado bonito, pero sí indica determinadas circunstancias que quiero comentar. En una tubería real, en una instalación real, la tubería no es solamente un tramo que vaya de un punto a otro, aún cambiando su pendiente, sino que también puede necesitar, y tiene casi siempre, que incluirse determinados cambios en el flujo mediante piezas o mediante mm, cambios geométricos necesarios debido al propio funcionamiento. Por ejemplo, aquí, supongamos que nosotros tenemos un tubo aquí de diámetro de 1 y de longitud L1, pero que por lo que sea necesita incluirse un codo, dos codos de aquí, ¿eh? Y luego, por ejemplo, una expansión para que el diámetro pase de D1 a D2. Y luego hay otro tramo de diámetro de D2 que termina en una válvula. Bueno, pues entonces aquí, cuando nosotros vamos a calcular las pérdidas por fricción, vamos a tener F por L partido de D, U media cuadrado partido de 2G, la fórmula de Darcy. Entonces esto vamos a tener, para este problema, supongamos, vamos a tener un F1 L1 partido de D1, U1 medio al cuadrado partido de 2G, más F2 L2 partido de D2, U media 2 partido de 2G. Esto sería la pérdida considerando Darcy. Es decir, una primera pérdida de carga en el primer tramo L1, de aquí hasta aquí, y una segunda, de aquí hasta aquí, y una segunda más una segunda pérdida de carga que se acumula en el total para el tramo de aquí, hasta la válvula. Pero, ¿qué pasa con las pérdidas de energía en este codo, en este codo, en esta válvula? Bien, y la expansión. No están tenidas en cuenta en la fórmula general de Darcy. Lo que se hace es agregar a la pérdida de carga, vamos a poner H total. Para este problema sería HF1, esta de aquí, HF1, esto es HF2, más HF2, más la pérdida en el codo 1, más la pérdida en el codo 2, más la pérdida en la expansión, X, más la pérdida en la válvula. ¿Ok? Este sería el codo 1, codo 2, expansión, válvula. Este sería el total de pérdidas. Si no lo tenemos en cuenta y nosotros, por ejemplo, necesitamos aquí diseñar o calcular, comprar una bomba para que impulse el fluido a través de todos estos tramos o todas estas dificultades, y no tenemos en cuenta todo esto y solamente tenemos en cuenta todo, probablemente no transporte el caudal que pretendemos. Es decir, nos hemos tragado unas pérdidas que en algunos casos pueden ser importantes. ¿Cómo se calcula esto? Bien, esto es lo que quería comentar ahora como punto final. En general, por ejemplo, si nosotros vamos a comprar una válvula, una bomba o cualquier otra pieza, el fabricante proporciona, por ejemplo, curvas en las cuales la pérdida, por ejemplo, de la válvula es función, por ejemplo, del número de Reynolds, ¿eh? O del caudal, etc. Entonces nosotros determinamos eso mediante los manuales o las tablas que proporcione la pieza. Si es una curva, un codo o cualquier otro cambio que nosotros hagamos en la configuración del tubo, lo que en general encontramos en los manuales es la pérdida localizada, vamos a poner H localizada, como una fracción de la energía cinética al estilo de la fórmula de Darcy, en donde K ya sea es una tabla proporcionada por el fabricante o es algo que nosotros encontramos en los manuales, un coeficiente que en definitiva es una fracción de la energía cinética media. Por ejemplo, en el codo 1 y codo 2, esto será una fracción de
U1 al cuadrado partido 2G, una fracción que hay que sumarle, codo 1, codo 2, lo mismo por la expansión. Así nosotros completaríamos, y no olvidaros de esto, en la realidad, que la pérdida total, que tenemos que sumar uh, para obtener la real pérdida de energía, es la suma de todo esto. Bueno, aquí nosotros acabamos con la teoría de movimiento en tuberías. Hay un detalle más, que es el caso de tuberías no circulares, que se comentarán en un ejercicio determinado en la clase de problemas, pero lo fundamental referido a movimiento en tuberías está cubierto y solo basta con que os ejercitéis. Esa es la razón por la cual en este capítulo vamos a dedicar varias horas a las clases de problemas.